pues entonces la idea ha sido hoy dividir una refinería en unidades. No hemos visto todas las unidades porque es un tema bien largo, bien extendido, pero sí hemos visto quizás las principales. Y ahora queríamos ver un tema que no es una unidad como tal, que concierne a todas las unidades, y es el balance de masa. ¿Qué vamos a ver del balance de masa o qué les propongo discutir del balance de masa? Bueno, en realidad hay algunos temas que íbamos a ver después. Estos dos ya vimos todos estos temas con otros colegas. ¿Cuál es la visión que vamos a discutir del balance de masa? Bueno, como ustedes saben, balance de masa trátase de la diferencia entrada, salida, acumulación, pérdidas, de todo lo que ocurre acá adentro, teniendo en cuenta todos los fluidos que están agregando valor o transportando valor al proceso. Por eso también a veces la gente se asombra de que ustedes y nosotros estemos preocupados por hacer balance de masa, incluyendo, por ejemplo, azufre. Bueno, pero si el azufre estaba en el crudo y desaparece, ¿dónde está ese azufre? ¿Cuánto azufre había en el crudo? ¿Dónde está? ¿Qué vamos a hacer con él? Entonces, es un tema extremadamente complejo y lo estoy simplemente compartiendo porque ustedes lo saben mejor que yo. Olvidé decirles mi background. He trabajado durante casi que desde que me gradué en 1993 en la industria del petróleo, en diferentes compañías, incluyendo la última que fue Petrobras, antes de empezar a trabajar en Endres. O sea que básicamente yo me considero un petrolero más. Bueno, ahora, ¿cuál es el enfoque? ¿Qué puede hablar Endres de balance de masa si nosotros somos una compañía productora de instrumentos? O sea, la propuesta nuestra está en ayudar a los clientes a detectar cuáles serían los problemas, las limitaciones que podrían estar afectando la incertidumbre de la capa de medición que está dándole la información al sistema de balance de masa. O sea, nosotros confiamos plenamente en la capacidad que tiene el cliente en procesar esa información. Pero como nosotros estamos comprometidos en brindar esa información, lo que hacemos es revisar a ver hasta qué punto esa información que se está brindando es consistente, es confiable y tiene la menor incertidumbre asociada. Entonces, sobre eso vamos a estar comentando algunos ejemplos y después vamos a ver en qué puntos nosotros podemos hacer ya contribuciones desde el punto de vista de la instrumentación. ¿Ok? Perfecto. Bueno, hablando de ese tema, básicamente, sin entrar en detalles, sino conceptualizando, porque sabemos que es mucho más complejo que esto, sería el planteamiento que nos estamos haciendo a la hora de hacer un balance de masa, ya sea de una unidad propiamente dicha o de la planta entera, con toda la complejidad que esto lleva. Entrada de producto menos la suma de salida, consumo, pérdida, igual a acumulación. En algún lugar tiene que estar el producto. Y si no está en ningún lugar, entonces pérdida. Pero esas pérdidas, eso que estamos considerando como pérdida, ¿son pérdidas reales? ¿Están en el valor permisible? Esas son grandes preguntas. Porque muchas veces estamos asumiendo que son pérdidas y no son pérdidas aparentes. En otros momentos estamos diciendo, son pérdidas, pero esas pérdidas no son consistentes desde el punto de vista del valor. Y en otros casos, que eso es algo que me he encontrado muchas veces, los valores de pérdida son demasiado optimistas. Ejemplo clásico, tengo un sistema de medición que en general tiene una incertidumbre de 0.5%. O sea, hay una banda de 0.5% que es hasta donde yo puedo tener alguna certeza o una certeza de un 95% de que la información va a estar ahí. ¿Ok? Y cuando haces el análisis de pérdidas, tienes unas pérdidas de 0,01%. Y entonces ahí tú dices, ¿y cómo es posible que tú puedas tener unas pérdidas de 0,01% si tu banda de conocimiento de determinación de cantidades es de 0,5%, que no está mal? Que no está mal. Entonces ahí empiezan las inconsistencias. Desgraciadamente, esas inconsistencias te llevan a autoengañarte y te llevan después a descubrir
que realmente no era 0.05%, era mucho más que eso, y tú no te dabas cuenta, y no solo no te dabas cuenta, sino que por no darte cuenta no podías atacar la causa que estaba haciendo que tu sistema se desviara de lo esperado y de la realidad. Ok, entonces justamente ese es el enfoque. Todo eso que dije está más o menos contado de manera humorística aquí con esta carita, de las inconsistencias que al final tú descubres cuando te das cuenta de que tu sistema de medición no satisface los requerimientos del proceso de medición. Y quiero hacer énfasis en esas dos palabras, en esos dos conceptos. Sistema de medición, proceso de medición. Yo no sé si ustedes están familiarizados con la ISO 10012, que es un estándar que define la gestión de los sistemas de medición. Y la esencia de ese estándar es la satisfacción de los requerimientos de los procesos de medición por parte de los sistemas de medición. ¿Qué significa eso? Yo tengo en mi planta un proceso y parte de ese proceso o las mediciones forman parte de ese proceso. Por lo tanto, yo puedo hablar de un proceso de medición. ¿Ok? ¿Qué cosa yo tengo en ese proceso de medición? Los requisitos, desde el punto de vista del proceso, que yo debo alcanzar con algo que va a satisfacerlo. Y ese algo que va a satisfacerlo es el sistema de medición. Entonces, la ISO 10012 está centrada en hacer coincidir los requerimientos de uno satisfechos por otro. Proceso de medición, sistema de medición. Ese concepto para mí es muy útil porque nos ayuda a conceptualizar, a definir las figuras que estamos buscando resolver. ¿Ok? Y eso es justamente lo que está pasando aquí. Si nosotros tenemos un deterioro del error del sistema, van a aparecer inconsistencias. O sea, no es solo que voy a medir con un mayor error, sino que van a empezar a aparecer inconsistencias. ¿Cómo es posible que yo tenga este valor si lo que tenía de entrada era este otro valor? Y al final, y desgraciadamente, ¿qué es lo que ocurre? Que empezamos con el Volume Correction Factor a resolver lo que no pudimos resolver con el sistema de medición. Y con la correspondencia entre los procesos de medición y los sistemas de medición. Ok, solamente para que estemos en la misma página con los términos que vamos a utilizar, porque suelen ser confusos. Error, resultado de una medición menos el valor del mesurando. Y este valor del mesurando es el valor real que nadie conoce. ¿Okay? Entonces, y ustedes pueden decir, bueno, y si error es la resta de un valor que yo obtengo contra otro valor que es desconocido, ¿qué sentido tiene ese error? ¿Qué sentido numérico tiene ese error? Tiene un sentido cualitativo. Cualitativo, solo cualitativo. Y vamos a ver por qué. Incertidumbre. Y este sí es un concepto realmente que engloba y que a mí siempre me sorprende cómo los metrólogos llegaron a casi filosóficamente a definir este concepto. O sea, es un parámetro asociado al resultado de la medición que caracteriza la dispersión de los valores que pueden ser razonablemente atribuidos al mesurado. ¿Ok? Fíjense cómo se conecta este señor con este señor. ¿Y por qué dije que este pasa a tener casi que un valor cualitativo? Porque este error está siendo comparado con alguien que es un mesurando, que es un valor real, que no existe, que por lo general se asume que es un patrón o una referencia, pero ese patrón o esa referencia también tiene un error, que nosotros no tenemos en cuenta cuando definimos esto numéricamente. O sea, este es mi máster, este es mi medidor bajo prueba, y si yo lo único que hiciera fuera calcular el error, restaba este contra este, lo ponía relativo, absoluto, como fuera, y digo, mi error es 3, por ejemplo, porque este dio 7 y este es 10.
Pero es que este también tiene un error que yo no estoy teniendo en cuenta. Y así hay una cadena de errores que hacen inconsistente numéricamente este valor. Por eso, el concepto de incertidumbre logró englobar todas las fuentes que afectan a este mesurando. Y nos está dando un valor que evalúa el hecho de la medición en sí, no el instrumento. Por supuesto, las características del instrumento entran, pero está evaluando a la medición en sí misma. Y eso es muy importante. Pérdidas, en pérdidas de proceso, son cantidades volumétricas, o podrían ser también básicas, para los cuales las salidas totales de la refinería están, o se pueden considerar menores a la entrada. O sea, si yo tengo una salida en un proceso que es menor a la entrada, esa diferencia es una pérdida. El problema está, y lo vamos a ver después, como ya habíamos mencionado, si las pérdidas son aparentes o reales. Si estamos hablando de una inconsistencia en el proceso y sistema de medición, o si realmente hay una diferencia numérica, física, de una cantidad. ¿Ok? Bueno, este balance de masa puede ser total de la refinería o puede ser por unidades. En muchos casos, y ustedes me corrigen si no es ese el enfoque que se da, hay como una contrastación entre lo que nosotros calculamos como balance general, que tiene que ser consistente con el balance por unidades. No sé si ustedes lo hacen así, no sé si lo enfocan así. O sea, yo tengo un balance total de entrada-salida de refinería, productos, flare, o sea, entrada, flare, productos terminados, subproductos, ¿verdad? Y eso me da un balance con una incertidumbre. Pero eso tiene que ser consistente con la suma de los balances de cada una de las unidades. No sé si lo hacen así. No tengo mucho conocimiento de eso porque son de otra área de la empresa, Okay. pero en general tiende a ser así como lo describes tú, porque al menos según lo que yo conozco existen como grupos de áreas y cada uno hace su balance. Correcto. Y después tiene que se retroalimenta con otros en los cuales se van comparando para que no estén fuera de rango. Correcto. Y según la experiencia histórica que se tiene. Exacto. Correcto. ¿Qué pasa? Que ambas aproximaciones son muy importantes, porque yo puedo hacer el balance de masa de la planta y darme razonablemente bien, pero puede que en ese balance de masa se estén ocultando cosas que están pasando internamente y que yo no las veo porque estoy machando esta entrada con estas salidas. Por eso es importante las dos aproximaciones, el balance de masa total y el balance de masa de cada una de las unidades, porque es como si fuera una pequeña plantica, ¿verdad? Esto es bien complejo desde el punto de vista de implementación. Ya sabemos que hay aplicaciones de software que tratan de resolverlo, pero la esencia y lo que nos interesa a nosotros, donde modestamente podemos contribuir, es justamente en la capa de medición. Hay muchas cosas desde el punto de vista operacional que hay que tener en cuenta a la hora de hacer el balance de masa, que por supuesto nosotros no nos metemos. Y también depende mucho del diseño de la planta, características operacionales, etcétera, etcétera, que los respetamos. ¿Ok? Ahora, como decía anteriormente, en esta ecuación, nuestra función es tratar de disminuir esta incertidumbre. Y como se habrán dado cuenta, los que estaban por la mañana aquí, yo soy bastante fanático de las mediciones dinámicas, pero desafortunadamente, o no desafortunadamente, en este balance también hay acumulación. Esto significa que las mediciones estáticas hay que tenerlas muy en cuenta, ¿verdad? Por suerte, para Endress & Hauser eso no es ningún problema, porque tenemos un catálogo importante y continuamente mejorado de soluciones dinámicas y de soluciones estáticas. No cubrimos digamos con excelencia todas las mediciones. Por ejemplo, flare en condiciones de refinación, hay algunos temas de flare que por rangeabilidad, por características de proceso, bajísima presión, velocidad que puede ser muy variable y es justamente asociado a la rangeabilidad, nuestras soluciones no cubren, digamos de manera general, aplicaciones de flare. Eso es para poner un ejemplo donde no cubrimos y donde incluso sugerimos que se utilicen otras marcas, Fluenta, por ejemplo, que tiene unas aplicaciones ultrasónicas
específicas diseñadas para FLIR y que también están impactando el balance de masa. Nosotros bajo determinadas condiciones podemos acercarnos a la medición de FLIR, pero con las características de una refinería, donde por ejemplo te puede salir de servicio una unidad y se cae drásticamente la contribución que estás haciendo al gas de FLIR, la rangeabilidad que necesitas es muy grande. Además, estás trabajando a velocidades muy bajas y a diámetros muy grandes. Entonces, todas esas cosas las tenemos en cuenta para decir, mira, aquí podemos trabajar de una manera consistente, aquí no. ¿Ok? Obviamente, lo que estimulamos es la utilización de medidores dinámicos y soluciones estáticas que tengan la menor incertidumbre asociada, pero no solo es un tema de incertidumbre, sino es un tema también de aplicación. Y eso es algo que vamos a revisar ahora con un poco más de detalle. Básicamente y en general, nosotros tenemos, a partir de la experiencia del trabajo de varios años también, con todos los resultados y la revisión del trabajo hecho por Fornes, y yo siempre hago un homenaje a esa persona porque contribuyó mucho a gente, anónimamente, a gente como yo y como muchos estudiantes en su momento que seguíamos lo que Fornes publicaba en sus libros y en sus artículos. Por ejemplo, esto es una máxima que por supuesto no es absoluta, pero está como más o menos definiendo algunos rangos de trabajo. Mediciones con placas de orificio dinámicas y con instrumentos tipo turbina, desplazamiento positivo, me están dando alrededor, creo que lo dice por ahí, alrededor de un 10%, no lo dice ahora, de un 10% de incertidumbre en el cálculo del balance. O sea, yo estoy haciendo cálculos de balance con hasta un 10% de incertidumbre. Por ejemplo, por supuesto, si yo logro afinar de manera particular puntos de medición, eliminar posibles desviaciones por instalación, etcétera, etcétera, si el producto se comporta exactamente, idealmente ese valor puede bajar, pero en general estamos hablando de esos valores. Sin embargo, si yo hago un balance dinámico de masa utilizando medidores con tecnologías avanzadas, puedo bajar desde el 5 hasta el 1% teniendo en cuenta la medición másica directa. ¿Y qué me explica la medición másica directa? Bueno, que yo voy a poder contrastar con masa directamente, pero también voy a poder hacer una conversión a volumen para trabajar contra las acumulaciones, ¿verdad? De una manera consistente, teniendo en cuenta la densidad del producto real, no una densidad del producto asumida. Por supuesto, esa densidad del producto real hay que llevarla después a las tablas API para poder referenciarla, para poder trabajar en condiciones de referencia consistentes. De lo contrario, tampoco hemos hecho nada. Pero lo importante aquí es que cuando yo estoy definiendo, por ejemplo, en una columna, los flujos que están saliendo por determinados cortes, bienvenidos, los flujos que están saliendo por determinados cortes, y estoy teniendo, digamos, una medición con placa de orificio, tanto entrada como en salida, lo que estoy teniendo es una medición volumétrica. Cuando yo voy a hacer el balance de masa, ¿cuál es la densidad que voy a tomar? La densidad del producto que me dio laboratorio, que no necesariamente es el producto que está saliendo, porque hoy lo discutíamos por la mañana, uno de los problemas que está afectando a nuestra industria hoy es la variabilidad de la operación, dada desde la variabilidad de la receta hasta la variabilidad de las condiciones de operación. Conclusión, yo tengo una gran interrogante a la hora de hacer esa conversión de masa, de volumen a masa, porque estoy pasando por una variable que es la densidad que se me escapa. Uno de los temas que vamos a ver con nuestra solución es cómo solucionar eso de la manera más consistente, pero todavía no estamos en ese tipo de discusión. Lo otro es, por supuesto, cuál es la manera más efectiva de poder hacer la determinación de cantidad aquí. Por supuesto que esto pasa por
una disminución. Mi amigo Jorge, ¿verdad? Sí. ¿Sabes qué? Con respecto a las tablas del API 11.1, Ajá. creo que es. Sí. Yo, de lo que recuerdo, alguna vez haber trabajado con ellas para crudos. Sí. Pero no sé si existe, digamos, también en esas tablas o en otras correlaciones para poder determinar la densidad de condiciones base de los diferentes productos. Correcto. Porque para el crudo no tengo ningún problema, eso lo puedo transformar, ¿no es cierto?, a unidades de flujo estándar, o volumétrico estándar, pero ¿qué es lo que pasa con las salidas? Ok, sí, la pregunta está perfecta. No solo existe en la 11.1, al final, ¿qué cosa es la 11.1? Son las tablas y el procedimiento que ya estaba definido en las famosas tablas 54, 24, en dependencia del juego de unidades que se escogiera. O sea, ¿se acuerdan de las tablas 54 y 24? Esas tablas lo que tienen es una tabulación de Volume Correction Factor. O sea, básicamente, no sé si hay una... ¿Qué tenían esas tablas? ¿O qué tienen esas tablas? Es una matriz las 5 y las 6. Sí, pero bueno, vamos a buscar la correspondencia ahora. Básicamente, ¿qué tienen las tablas? Yo sé que ustedes lo saben, ¿no? Pero bueno, por aquí yo tengo un rango de densidad en gravedad específica, specific gravity, ¿verdad? Por aquí tengo un rango de temperaturas. Y por aquí tengo valores de densidad cualquier estándar, que se corresponde con esta densidad, que es la densidad medida, el rango de densidad medida, a esta temperatura, la densidad estándar que le toca es esta. Si yo relaciono esta densidad con esta densidad de aquí, tengo el Volume Correction Factor, o sea, tengo el factor volumétrico por el cual yo tendría que multiplicar el volumen para llevarlo a condiciones estándar en volumen. ¿Ok? Eso es básicamente lo que estamos haciendo. ¿Qué pasa? Que cuando yo tengo, y ya me estoy adelantando un poco a lo que estábamos escribiendo, a lo que estábamos discutiendo, cuando yo tengo este medidor, yo estoy calculando la densidad en condiciones de fluido. ¿Y cuál es la densidad en condiciones de fluido? Esta que está aquí. Estoy calculando o midiendo la temperatura. Por lo tanto, si yo tengo esto y tengo esto, puedo calcular este valor, que sería la densidad en condiciones estándares, ¿verdad? Y esa condición estándar es 60 grados o es otra condición de referencia aceptada en cada país, ¿verdad? Eso es básicamente lo que estamos haciendo. ¿Qué pasa? Que eso sí lo tengo para diferentes densidades, y esas diferentes densidades van desde crudo hasta GLP, incluso ahora GNL. Llega hasta etileno, lo que nosotros en nuestros medidores no tenemos etileno, pero llega hasta etileno, que es mucho más ligero. ¿Okay? Entonces, perfecto. Lo que estamos tratando de hacer es tratando de reducir toda esa carga manual que definitivamente nos conduce a errores. En algunos casos nos salva, entre comillas, porque podemos poner un factor de corrección adecuado para que nos dé el número adecuado, pero a la larga nos hunde, a la larga nos complica, porque caemos ¿qué? En inconsistencia. Y entonces es cuando decimos, tengo un 0,01% de pérdida midiendo flujo con un desplazamiento positivo y midiendo nivel y volumen en tanque con una wincha. Y no porque la wincha sea mala, sino porque de la manera en que se implementa normalmente, de manera cotidiana, es muy difícil que te permita lograr esos valores de incertidumbre. Ok, perfecto. Entonces, bueno, esto lo voy a pasar porque lo que dice aquí ya lo hemos hablado de alguna manera, ¿verdad? Ya lo hemos hablado de alguna manera. Esto es un planteamiento que me parece que, a pesar de conocido, es importante recalcarlo. No importa si las pérdidas son reales o aparentes. En cualquier caso,
si el producto medido en la refinería no genera, o sea, si en cualquier caso el producto medido no genera los beneficios esperados para la refinería. O sea, si es real o es aparente, de todas maneras es una preocupación, porque el problema es que ese valor que yo esperaba obtener no está generando los beneficios para la refinería. Entonces es muy importante hacer esa diferenciación, pero aún así es importante para nosotros reducir ese valor de pérdida independientemente de si es real o aparente. Aquí hay algo que consideramos importante, que es exactamente lo que Endres & Hauser podría hacer en términos de cómo mejorar el balance de masa, y esto me parece que es el enfoque. Compartir este enfoque quizás sea lo más importante para nosotros. Para hacer esta reducción de la incertidumbre en la capa de medición, tenemos tres pasos. O sea, la auditoría del sistema de medición en sitio, el análisis de los datos que estamos obteniendo de esa auditoría y las recomendaciones, propuestas y en general salidas de nuestro análisis. Esta auditoría se puede implementar de diferentes maneras. La podemos implementar como un contrato de servicio, la podemos implementar de conjunto con el cliente que tiene un conocimiento pleno de la base instalada en sus sistemas de medición. En fin, hay una flexibilidad, hay bastante dinámica en esto, no tenemos ninguna rigidez en la manera en que se hace. Pero hay algunas cosas que yo quiero mostrarles para que ustedes vean cuál es el enfoque de lo que estamos haciendo. Por supuesto, hay un análisis de datos, y este análisis de datos se define con el cliente a dónde se quiere llegar. Hay cosas que nosotros detectamos que pueden ser evidentes, hay otras cosas que son un poco más sutiles, porque podríamos llegar incluso a un cálculo de incertidumbre real de la base instalada, que eso es alimentación directa para el sistema de balance de masa. Y basado en eso, bueno, hacemos recomendaciones, etcétera, etcétera. ¿Okay? Ahora yo les voy a poner 3 ejemplos de trabajos hechos en este sentido. No puedo decir el cliente. Esto sí fue hecho ya por el equipo de Fornes, y yo pienso que es muy ilustrativo. Fíjense que hay una marca conocida aquí, pero el problema no está en la marca, el problema está en lo que vamos a comentar, porque hubiera podido pasar con nosotros también. Esto es un primer ejemplo. Hay un problema en esta planta en el balance de GLP. Estos medidores están perfectamente calibrados, no tienen ningún problema funcional, y no hay una explicación de lo que está pasando. Se piensa que hayan desvíos conscientes de productos, o sea, robo en otras palabras, pero tampoco se puede probar, ¿verdad? Y entonces se realiza una auditoría para tratar de definir dónde está la pérdida y para tratar de llegar al objetivo nuestro, que es reducir esa incertidumbre asociada al balance de masa. Y se descubre, sin mucho trabajo, porque es casi evidente, o sea, no tan evidente, pero no es difícil de detectar, cosas como esta. Después vamos a ver otras cosas como esta. Fíjense que aquí, que es un medidor de la misma marca, no ocurría. Sin embargo, aquí hay una reducción drástica del diámetro de la tubería para adaptarse al dimensionamiento que fue calculado para este flujo, cosa que no tiene por qué estar mal, porque además esto es GLP. O sea, cuando tú haces un dimensionamiento de GLP por la baja densidad que tiene, puede muy fácilmente caer en este diámetro de este. Pero el problema está aquí en la manera en que se hizo la reducción. Y en la manera en que se hizo la reducción, después vamos a ver esto si tenemos tiempo, el impacto que tiene eso en el medidor, se generó una caída de presión demasiado grande que puso este fluido por debajo de la presión de vapor. ¿Y qué pasó? Se generó un flasheo, y ese flasheo, no por la densidad que bajó, sino por la manera en que se distribuyeron esas burbujas en el fluido, sacó a este señor
de su condición operacional normal. ¿Qué generó esto? Un aumento en la incertidumbre y una inconsistencia en el balance de masa. Eso es una cosa sutil, porque no es que no esté la instalación, no es que no esté la tecnología, no es que no esté el dimensionamiento, es un problema de instalación. Entonces, esa manera de escudriñar los detalles es lo que nosotros estamos haciendo por supuesto, hay cosas que son mucho más evidentes. Tú puedes tener un medidor más dimensionado o puedes tener un punto de medición que es incorrecto, o incluso hay que sugerir un punto nuevo de medición. Todas esas cosas pueden pasar, pero quiero poner estos ejemplos para que vean hasta dónde llega la sutileza del análisis que estamos haciendo. Miren este otro ejemplo, que es también con GLP, pero es más sutil aún. En este caso, lo que sucede es que las condiciones de composición del fluido para las cuales se hizo el diseño GLP distan razonablemente de las condiciones reales de operación por un tema de composición, o sea, un tema de calidad de producto. Fíjense cómo se van imbricando las cosas. ¿Y qué pasa con este tema de composición, calidad de producto? Bueno, que se hizo un diseño para garantizar una presión aguas abajo del medidor suficientemente alta para que no hubiera flasheo. Pero resulta que el producto con el que realmente estamos trabajando tiene otra composición. Y la presión de vapor de ese producto es totalmente diferente. Por lo tanto, a esa presión que le estamos imponiendo al fluido aguas abajo del medidor, él flashea. Vuelve a pasar lo mismo. Fíjense qué detalle. Y vuelve a pasar lo mismo porque la condición de proceso dista de la condición de diseño. Entonces hay que reconfigurar el sistema y hay que setear la válvula de contrapresión a la nueva condición de proceso. Si no hacemos ese análisis hasta ese nivel de profundidad, no encontramos la razón y decimos, no, pero si el medidor está bien instalado, está bien diseñado, está bien seleccionado, el rango de flujo está perfecto, el producto es el mismo producto porque es LP. ¿Pero qué es LP? ¿Qué composición? Y ahí es donde está el detalle. Un tercer ejemplo, azufre. Recuerden que hablamos que, bueno, también el azufre hay que considerarlo. Se está midiendo azufre viscoso, pero se está trabajando en un rango de temperatura donde la viscosidad del azufre se dispara. Y no estamos teniendo en cuenta eso. Y lo que estamos obteniendo es esto. ¿Verdad? ¿Qué pasa con esto? Cero medición. Ahí no hay medición posible. ¿Qué pasa con esta corriente? Perdemos la información. ¿Por qué? Porque no estamos en el rango donde deberíamos estar, 135, 155, donde la viscosidad más o menos se mantiene consistente. Nosotros hoy podemos trabajar, y después lo vamos a ver, en esta viscosidad. Nosotros podemos trabajar en esta viscosidad, pero en esta planta los medidores que estaban montados no podían trabajar a esa viscosidad. Y entonces lo que estaban generando era una desviación absoluta desde el punto de vista de error en la aplicación. ¿Y a dónde se fue el balance? A bolina. ¿Ok? Entonces, esos son los tipos de enfoques que nosotros estamos como un perro sabueso buscando en la planta para a partir de ahí hacer recomendaciones y poder mejorar el balance de masa. Por supuesto, yo estoy poniendo, digamos, los casos más críticos. Hay otros casos que son más evidentes. Hay una corriente que no está medida, hay una corriente que está siendo medida como un medidor que es incorrecto desde el punto de vista de principio de funcionamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quiero poner estos ejemplos porque quería mostrarles hasta dónde podemos llegar con ese análisis. Y por supuesto, tenga el sistema que tenga de análisis para balance de masa, si esa información me está llegando de una manera distorsionada, entonces no puedo tener un resultado adecuado. Todas estas normas son, digamos, el fundamento, el basamento teórico. No teórico, práctico, porque al final estas normas lo que tienen es
la experiencia práctica de la comunidad de ingeniería de muchos países por mucho tiempo, y sobre esto trabajamos, ¿verdad? Sobre esto hacemos los cálculos de incertidumbre y sobre esto hacemos las consideraciones y las propuestas de mejora que discutimos obviamente con nuestros clientes. Ahora, en los minutos que me quedan, yo quiero mostrarles, ya Jorge lo vio, creo que la señorita también lo vio, hay algunos colegas que ya lo vieron, pero como hay colegas nuevos, quiero mostrarles, por ejemplo, algunos diferenciadores de nuestros medidores que estarían contenidos en nuestras propuestas y que definitivamente son elementos que reducen la incertidumbre y que mejoran, por ejemplo, la consistencia de la medición en términos de repetibilidad, en términos de exactitud y en términos en general de desempeño de la medición. Por ejemplo, este es el PROMAS-Q, que es el miembro más nuevo de nuestra familia y nuestro catálogo de medidores básicos. Ok, hay un tema muy importante en este diseño, que es su capacidad de convivir y de mejorar el desempeño en condiciones bifásicas. Justamente aquello que estábamos hablando, que estaba ocurriendo tanto en el primer ejemplo que vimos, que estaba la reducción drástica del diámetro de la tubería, como en el segundo caso, donde la composición del GLP me estaba generando un flasheo no esperado. En ambos casos, lo que ocurre es que vamos a tener una distribución más o menos uniforme de burbujas de gas, y esa condición, yo estoy haciendo aquí una animación para que ustedes vean lo que ocurre. Hay un video en YouTube que explica esto de manera detallada. Esta condición lo que está haciendo es desplazándome los centros de masa. Fíjense que en este ejemplo están las burbujas, en este ejemplo no están las burbujas. En un caso, en el movimiento oscilatorio del Coriolis no hay desplazamiento del centro de masa, y en el otro caso sí hay desplazamiento del centro de masa. ¿Qué significa ese desplazamiento del centro de masa? Que estas burbujas que están acá van a estar generando una especie de amortiguación en el efecto Coriolis. O sea, en el desfasaje que se está monitoreando en el sistema oscilatorio de un Coriolis, ¿verdad? Estoy asumiendo que está claro el funcionamiento de un Coriolis para ustedes, pero si no está claro me lo dicen. ¿Está claro o no está? Ok, perfecto. Entonces esto lo que me está haciendo es aumentando el carácter compresible del fluido y generando una amortiguación que disminuye el desfasaje. Si me disminuye el desfasaje, entonces la lectura que estaría generando esa masa que está circulando por ahí es menos de lo que realmente debería ocurrir. Eso es lo que ocurre realmente en un Coriolis cuando hay dos fases. Con todo respeto, hay fabricantes que ante esa situación, ¿qué hacen? Congelan la medición. Antes, nosotros dábamos una señal de fluido no homogéneo, y todavía la damos, fluido no homogéneo. O sea, tenemos una condición de fluido que no está en una sola fase, pero no podíamos corregirla. Ahora damos la señal, pero lo podemos corregir. Somos los únicos que lo estamos corrigiendo, la esencia del problema. ¿Cómo lo corregimos? Bueno, primero, antes de corregirlo, ¿cómo se manifiesta esto desde el punto de vista mecánico? Desde el punto de vista oscilatorio, aumenta la frecuencia natural del sistema. ¿Por qué? Porque disminuyó la densidad. Entonces ahora nosotros vamos a tener una frecuencia natural donde va a haber máxima transferencia de energía mucho más alta. Por lo tanto, yo estoy excitando el sistema a una frecuencia que no es su frecuencia natural. Aquí yo estoy excitando el sistema a una frecuencia que no es su frecuencia natural. Por lo tanto, yo no tengo máxima transferencia de energía y tengo otros problemas como los que vimos de amortiguación. Jorge. Sí, ¿cómo discrimina entre presencia de burbujas y un cambio de producto, por ejemplo? Exacto, muy buena pregunta. Porque en el caso de un cambio de producto, yo tengo sencillamente un cambio de densidad. Pero aquí, además de tener un cambio de densidad,
tengo un cambio de estructura del sistema. Y esa estructura del sistema se nota con la respuesta del sistema a la excitación. O sea, la manera en que el sistema amortigua naturalmente la excitación cambia. Y esa era la manera en que yo antes detectaba fluido no homogéneo. En otras palabras, o eléctricamente, lo que significa esto es que antes, con una corriente determinada, yo podía lograr una excitación del sistema, y ahora con esa misma corriente el sistema se va a sobreexcitar. Y la manera en que él amortigua esa oscilación es totalmente diferente. Hay un factor que se llama damping factor, que es el factor de amortiguamiento que cambia su valor en el tiempo. Ahora el sistema va a estar excitado por dos frecuencias diferentes, justamente. Una frecuencia que es más alta que otra. Esa frecuencia diferente es la frecuencia natural del sistema en presencia de burbujas. No, porque no sabemos cuál es. Pero va a estar más cerca. Y lo que vamos es a ver cómo responde, justamente por esto que te comento, cómo responde el sistema ante esas dos frecuencias. Y con esas respuestas se va a elaborar un coeficiente que nos va a permitir hacer una corrección tanto en la medición de densidad como en la medición del flujo másico. Y quiero dejar claro que la medición de densidad no tiene nada que ver con el efecto Coriolis. Porque por ahí hay lugares donde dice, el efecto Coriolis nos permite hacer medición de flujo másico y también de densidad. No, la densidad no tiene nada que ver con el efecto Coriolis. La densidad es una respuesta mecánica a un estímulo oscilatorio. Una respuesta oscilatoria. ¿Okay? Lo que pasa es que esa frecuencia nos está hablando de la consistencia de ese sistema. Y la consistencia, entre otras cosas, es densidad. En otros contextos hablamos de consistencia mecánica. Por ejemplo, cuando estamos hablando del diapasón musical, que le damos un golpe y suena ¡ting! Y otro golpe ¡tung! Al final también son densidades, pero es la estructura del material. Pero al final también se expresa en densidad. Cómo oscila ese sistema y cómo genera una frecuencia a partir de un estímulo externo. Entonces, de eso se trata. Con esas dos respuestas, elaboramos ese coeficiente y hacemos la corrección. Ahora estamos en condiciones de convivir con un sistema bifásico de manera más o menos aceptable. No estamos diciendo que nuestro medidor es bifásico. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que ante esa condición que debió evitarse siguiendo los lineamientos de la API MPMS 5.6, pero si todavía por alguna razón, como las que vimos anteriormente, cambió la composición del producto o algún tema relacionado que me genera una caída de presión que me pone el fluido cercano o por debajo de la presión de vapor, en esa condición yo puedo convivir mejor con la consistencia de la medición. Perfecto. Como resultado de eso, hay otros temas, ¿no? que van más allá de lo que estamos hablando. Tienen que ver, por ejemplo, con el diseño del sistema, su rangeabilidad. Y aquí sí es válido. Ahorita, cuando estábamos hablando de destilación en la mañana, yo les decía, bueno, hay una gran ventaja desde el punto de vista de rangeabilidad del medidor, pero en esta aplicación, en la columna, o en el tope de una columna, o en residuos, eso no es muy importante, porque son aplicaciones donde la rangeabilidad no es tan grande. O sea, la variación máximo-mínimo, en cualquier caso, no es tan grande. Pero en este tipo de aplicación sí, porque estas son aplicaciones de transferencia de custodia, donde yo estoy sacando productos de un tanque y donde yo estoy, por ejemplo, llenando un buque y yo tengo, como ustedes saben, una curva de llenado controlada por una válvula set-stop que por lo general hace cosas así y después hace cosas así. Está un poco feo esto, ¿no? Pero hace cosas así. Y la variación de flujo que hay entre este punto y este punto es bastante grande, ¿verdad? Entonces, en esta condición y en esta condición, el medidor tiene que mantenerse consistente. Y la mayor parte del despacho ocurre en esta medición, en esta condición. Estamos hablando de rangeabilidades que pueden ser grandes y en esos cambios de rangeabilidad, el medidor tiene que mantenerse consistente. Bueno, nosotros somos capaces de mantener
rangeabilidades útiles, y rangeabilidad útil quiere decir que en esta variación de 1 a 48, o sea, de 1 metro cúbico a 48 metros cúbicos, de 1000 metros cúbicos a 48.000 metros cúbicos, el medidor va a mantener se va a mantener la característica lineal, y la pérdida de presión en el medidor va a ser menor a 1 bar. A eso le llamamos rangeabilidad útil. Y estos son los valores existentes en el mercado por nuestros competidores. Y que quede claro que estamos hablando de rangeabilidad útil, porque ustedes pueden decir, pero 20-1, esa es casi la rangeabilidad de un desplazamiento positivo, 10-1, qué sé yo. Sí. Y pueden decir también, pero si un correo tiene una rangeabilidad de 100-1, siempre dijeron eso. Es correcto, absolutamente correcto. Lo que pasa es que en 100-1, cuando usted está a 80 veces la velocidad o el flujo inicial, la caída de presión es muy alta. Y entonces usted tiene que acortar ese rango y ver la característica del medidor y decir, yo voy a trabajar en este rango. Bueno, en ese rango donde la presión es aceptable, nosotros estamos diciendo que la caída de presión es menor a 1 bar, y la rangeabilidad sigue siendo de 48-1 en 1 pulgada hasta 43-1 en 4 pulgadas. Todo eso me permite trabajar en un rango altísimo manteniendo el desempeño del medidor. ¿Y qué significa eso al final? Que mi balance de masa no va a estar afectado por variaciones de procesos desde el punto de vista del rango. Otro tema es la repetibilidad, una bajísima repetibilidad, también si lo comparamos con otros proveedores de estos equipos. Estamos hablando de 0.025, por ejemplo, 0.5, 0.5, estamos a la mitad. Opcional, algún competidor puede llegar a 0.025, pero con características muy particulares. Nosotros estamos dando este mismo 0.5 como un valor básico normal. Y el desempeño en densidad, que es también muy importante que ustedes sepan que este desempeño en densidad es certificado por terceros, no es un valor autodefinido por Endress, sino que terceros han participado en esta certificación. Estamos hablando de 0.2 kilogramos por metro cúbico en un rango de 1000 kilogramos por metro cúbico, o más de 1000, 2000, nosotros llegamos hasta 2,2 en rango de densidad, incluso más. Entonces son valores muy bajos que cuando los comparas con nuestros competidores logran estos valores, por ejemplo, en condiciones opcionales o con calibraciones de campo, que como sabemos son válidas únicamente para esas condiciones de proceso. Bueno, esto es simplemente un ejemplo. Y esto justamente, don Jorge, era lo que estábamos comentando, la implementación en el medidor de las tablas. Estas tablas son justamente lo que yo estaba tratando de dibujar aquí. Aquí están las densidades, aquí están las temperaturas y aquí están los valores de densidad estándar. ¿A cuánto? A 60 grados Fahrenheit y 14.7 PSI-A. Pero hay otra tabla que está a 66 grados Fahrenheit y otro valor de presión. Y hay otra tabla que está, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces tú tienes tipos de productos y condiciones de referencia. Eso es justamente lo que tenemos implementado. Y hay un último elemento que quisiéramos nuevamente describir, mencionar, que es la capacidad de nuestros medidores. Creo que ustedes vieron esta historia, pero bueno, si tienen más preguntas para hacer, probablemente las que les dieron por la mañana, que es la capacidad de nuestros medidores de poder corregir el carácter viscoso, entiéndase, bajo Reynolds, de aplicaciones donde se trabaja, por ejemplo, con crudos muy pesados o con productos HFO, etcétera, etcétera, que además, que eso no lo mencioné por la mañana, tienen una dependencia, una relación viscosidad-temperatura muy alta. O sea, el índice de viscosidad, que es la relación de la viscosidad con la temperatura, es muy alto. Yo puedo tener, por ejemplo, un HFO que tiene una viscosidad de 350 grados a 50 grados centígrados, pero si yo
bajo esa temperatura a 25 grados se monta en más de 1000. ¿Verdad? Recuerden que el HFO, por ejemplo, un IFO 300 o un IFO 350 tiene 50 grados, 350 centistol a 50 grados. Pero ¿qué pasa cuando esa temperatura empieza a bajar como ahora que hace mucho frío? ¿Verdad? Entonces, no es solo que se trate de productos pesados, es productos que en condiciones de operación tienen una viscosidad muy alta por las condiciones en que se está operando. Bueno, hubo una especie de reunión entre varios fabricantes, clientes finales, usuarios finales y terceras partes, como por ejemplo el NEL, que realmente fue el que participó aquí, que es el National Engineering Lab, una organización que tiene un trabajo muy conjunto con el TÜV. TÜV les dice algo, ¿verdad? Bueno, el NEL es NEL-TÜV. Están unidos como institución certificadora y de investigación también. Y es una institución inglesa, escocesa, está en Glasgow, Escocia. Y una de las cosas que se vieron haciendo un análisis de los factores que pueden afectar el desempeño de los medidores Coriolis es el efecto de la viscosidad, el efecto de la alta viscosidad, y después vamos a ver por qué esto se considera un factor que afecta. Dense cuenta que estaban trabajando a partir de determinados temas, problemas de medición que ocurrieron en plataformas en el Mar del Norte, o sea, en un lugar donde hace mucho frío. Y los productos, aún siendo medianos, se comportan con una altísima viscosidad por la temperatura a la que se encuentran. Bueno, uno de los temas que concluyeron ellos fue, bueno, sí, la viscosidad tiene un efecto. La alta viscosidad, los productos con alta viscosidad tienen un efecto y se recomienda que ese efecto se corrija. Ese efecto se puede corregir aplicando curvas características que pueden ser usadas como un lookup table o una interpolación lineal. ¿Qué significa eso? Que voy a tener algún elemento en una tabla, le hace la temperatura, que va a estar relacionando temperatura, viscosidad, temperatura, viscosidad, temperatura, viscosidad, temperatura, viscosidad, y yo voy a estar leyendo temperatura, infiriendo viscosidad y haciendo alguna corrección. Donde ellos sugieren que esto se haga en la computadora de flujo. Entre otras cosas, porque no tienen la información necesaria para poderlo implementar en el medidor. Y eso es justamente la diferencia del approach de Endres a esta problemática. Vamos de nuevo a revisar el efecto, como mismo hicimos con la medición en dos fases. Esto es un sistema oscilante, un tubo oscilante de un Coriolis. La oscilación se ve como si fuera simétrica, pero la indicación de la asimetría de la oscilación la están indicando estos colores que, como ven, siempre son alternos. O sea, cuando aquí es rojo, aquí es azul y viceversa. Con eso estamos indicando que por dentro de este tubo está fluyendo una masa y que la oscilación ya no es simétrica, como lo fuera si el sistema fuera estable. Pero también están observando unas flechas que se oponen siempre al movimiento para donde va el tubo. O sea, si el tubo va para acá, las flechas van para atrás. Si el tubo va para adelante, las flechas van para atrás. En fin, siempre se opone. ¿Qué cosa es eso? Eso que estamos representando ahí es la oposición del sistema a la oscilación. ¿Y por qué digo del sistema? Porque es el fluido en esas condiciones. ¿Y por qué digo el fluido en esas condiciones? Esto está determinado por el Reynolds. Y el Reynolds es la relación entre las fuerzas viscosas y las fuerzas, o sea, entre las fuerzas inerciales y las fuerzas viscosas. Si yo tuviera una viscosidad X, cualquiera, 10 centistokes, y esos 10 centistokes me estuvieran generando este comportamiento, ese tamañito de flecha. Si en vez de tener un flujo
o una velocidad. Vamos a verlo en velocidad porque aquí lo que hay es velocidad. Aquí se puede ver en términos de flujo, pero vamos a verlo en velocidad. Si la velocidad fuera 10 metros por segundo, vamos a asumir que se comporta así, exactamente como se ve ahí. 10 centistow, 10 metros por segundo. Pero si esos mismos 10 centistow, ahora usted le impone 100 metros por segundo, estas flechitas fueran mucho menor. Porque la inercia del sistema no permite que las fuerzas viscosas se expresen. ¿De acuerdo? En la medida en que yo bajo la velocidad, este número se hace más chiquito. Y mientras este número sea más chiquito, significa que las fuerzas viscosas son preponderantes con respecto a las fuerzas inerciales. Si yo subo la velocidad, no importa que esto sea viscoso, porque yo tengo energía suficiente para moverlo. Es como una bomba de desplazamiento positivo. Si tengo una bomba centrífuga y el fluido es muy viscoso, la bomba centrífuga no tiene poder para hacerlo. Pero si pongo una bomba de desplazamiento positivo que le empujo el fluido, no me interesa cuán viscoso es, lo muevo. ¿Verdad? Y de eso es lo que se trata, de la potencia que yo tengo y que relaciona la inercia con lo que se opone a esa fuerza inercial, que es justamente la viscosidad. Por eso es que este fenómeno no se puede ver únicamente asociado a la viscosidad, sino a la relación. Pero le damos para atrás la historia y decimos, bueno, todo eso está bien, pero realmente ¿quién es el que está definiendo el reino de aquí? ¿La velocidad? Ya dijimos que la velocidad cambia de 10 a 1 en un rango. O sea, yo no puedo tener en la refinería, en la salida de la refinería, un flujo en una aplicación de 1000 o de 1.000.000 de metros cúbicos por hora. No. Si yo lo tengo de 1000, lo más que puede llegar a 1500, 2000, 3000, 5000. Esos cambios de velocidad no mueven el número de Reynolds. ¿Quién sí mueve el número de Reynolds? Que yo tenga una viscosidad de 10 centistow, cuando estoy hablando de la aplicación general. Y de pronto, o por alguna razón, ese medidor ahora está midiendo un fluido de 10.000 centistow. Que eso puede pasar. Puede pasar, por ejemplo, en un desemulsionante, o puede pasar en otra aplicación, en un HFO, que no es tan grande la diferencia, pero es relevante la diferencia. Por lo menos va a ser mucho más relevante que la variación de velocidad. Ahí es donde esta capacidad que tienen nuestros medidores de hacer esa corrección aflora y nos permite hacer o mantener el desempeño del medidor en el rango esperado. O sea, de lo que se trata no es de mejorar o reducir la incertidumbre en este caso, es de mantener la incertidumbre del medidor en el rango esperado, aún en esas condiciones, donde otros medidores van a fallar. ¿Ok? Entonces, de lo que se trata es de que yo estoy en el más menos 0.2, y repito lo que decía por la mañana, este 0.2 no es el ideal 0.05 o 0.1 que nosotros damos como valor de referencia, o como valor logrado en condiciones de referencia. Agua, 20 grados centígrados en un laboratorio en Suiza. Todo es ideal, ¿verdad? O en Brasil, o en Estados Unidos, o en China, o en la India, porque en todos esos lugares tenemos plantas idénticas. El problema está en que ese medidor ahora está en una condición real, bajo el sol, con vibraciones, con afectaciones atmosféricas y de procesos, ¿verdad? Y en esas condiciones él tiene que cumplir con lo que dice OIML. En este caso, aplicación del medidor, clase de exactitud 0,3, el error del medidor es 0,2, el error del sistema es 0,3. Él tiene que estar por debajo de 0,2. Y en estos casos, como pueden ver aquí, que el error, en vez de estar en función del flujo, está en función del Reynolds, y este Reynolds es muy bajo, eso significa que la viscosidad es muy alta, el medidor se sigue manteniendo en el rango esperado. Esa es la contribución que estamos dando con la corrección a bajo Reynolds.
Entonces, si estamos en una aplicación de balance de masa, si estamos utilizando la medición de este sistema de medición para el balance de masa, de nuevo tenemos una correspondencia correcta entre el sistema de medición y el proceso de medición. O sea, las demandas del proceso y lo que realmente puede hacer el sistema con el que estamos midiendo. En general, estos son temas que consideramos deben tenerse en cuenta para un balance de masa en una refinería. O sea, se sugiere que las fuentes primarias de los medidores de transferencia de custodia, por supuesto, sean el SATA y no estén polarizadas. Polarizadas, unbiased, quiere decir que estén afectadas por condiciones de proceso, por densidad, por viscosidad, por temperatura, por vibración, etcétera, etcétera, etcétera. El sistema estático, porque hablamos mucho del sistema dinámico, pero también mencionamos el sistema estático, tiene que ser también seguro y confiable. Y esta exactitud y esta confiabilidad tienen que ver, por ejemplo, con las tablas de capacidad de los tanques, con la medición de temperatura del fluido, con la estructura mecánica del tanque, porque yo tengo un sistema que va a hacer una corrección mecánica pensando en que el tanque tiene una estructura mecánica de un tipo y resulta que ese tanque se le hizo una modificación y ya no funciona de esa manera o ya no está trabajando de esa manera. Eso me está afectando de manera permanente el resultado de la medición. Las mediciones de fuel gas, que al final es parte de lo que va al flare, no se pueden descartar y hay que buscar la solución exacta y adecuada para esta corriente. Bueno, esto es parte de lo que mencionaba. Esto es el fuel gas, que buena parte de este fuel gas va al flare, otra parte se consume, ¿verdad? Las densidades, y esto es muy importante, los inventarios de tanque y las mediciones de flujo deben mantenerse o deben considerar las densidades reales de los productos. En una aplicación con un Coriolis, esto es bastante, digamos, simple de implementar porque él está midiendo esa densidad y en el caso nuestro, él es capaz incluso de hacer la conversión a condiciones de referencia teniendo en cuenta la densidad de referencia porque tiene las tablas. Pero en el caso de los tanques, a veces es complicado. Entonces, si nosotros usamos, por ejemplo, nuestro Proservo, que es un palpador con capacidad de determinar hasta 50 valores diferentes de densidad en un tanque, incluso en un tanque de crudo, se garantiza de que esa densidad con la que tú vas a hacer la corrección es la densidad real del producto, porque como ustedes saben, en muchos casos yo tengo, utilizando para el balance de masa, la densidad que me dio la SAI. No tiene nada que ver con la densidad real. ¿Por qué? Porque hubo mezcla, porque hubo estratificación, porque hubo cambio de características del producto y eso me impacta en balance de masa. Las pérdidas deben ser monitoreadas de una manera periódica, consistente. Aquí habla de manual, de mensual, eso al final cada planta lo decide y lo decide en función de sus características. Nadie puede decirle cuál es el periodo. Esa variación y esa definición la hace la planta en función de su propia experiencia, de cómo van funcionando las cosas. Y un último tema que es muy importante, las pérdidas tienen que ser convertidas en dinero, monetizadas. Porque si nosotros no le damos un valor económico a las pérdidas, si nosotros no convertimos esas pérdidas, en vez de en metros cúbicos o en galones o en barriles, en dinero, y no reflexionamos de lo que significa en dinero esas pérdidas, y no le mostramos a la alta gerencia lo que significa en dinero esas pérdidas, la alta gerencia no nos aprueba el presupuesto necesario porque le parece muy alto para poder combatir o para poder erradicar el problema que nos está generando una pérdida real o aparente, ¿verdad? Es por eso que nosotros hacemos este ejercicio, que no es la base, no es un
retorno de inversión, porque un retorno de inversión ustedes saben que es mucho más complejo que esto, porque hay que tener en cuenta 16.000 cosas. Esto es un ejercicio, como decimos nosotros, un cálculo de bodega. De bodega. Para ustedes bodega es lo mismo que para nosotros. Para nosotros bodega es un mercadito pequeño que está en los barrios. No. Bueno. No, feria. Almacén. Bueno, un cálculo de almacén. Dame 4 papas y 2, no sé qué, ¿cuánto vale? Espérate, si rebajo esto, me compro un pedazo de carne y hago una cuenta muy simple, ¿no? Bueno, si yo tuviera una refinería de 150.000 barriles por día, un poquitico más grande que esta, y tuviera una banda de error, fíjense que no estoy hablando de incertidumbre, sino de banda de error, o sea, de una banda donde yo soy incapaz de saber qué está pasando acá adentro. Del 2%, que no está tan mal, hemos visto algunas que están peor, y yo redujera esa banda de error al 0.5%, eso significa que en dinero, considerando el barril a $50, que ya está en 70, en dinero, eso significa que el 2% de este 150 es, o sea, voy de 150.000, porque lo multiplico por este 50, 2 por 50 me da 1, o sea que es esto mismo, de 150.000 a 37.500. La diferencia de estos valores, o sea, la diferencia entre esta banda de error y esta banda de error monetizada, son $112.500 por día. Eso no significa que haciendo esa inversión me voy a echar todos los días en el bolsillo 112.000, porque ya lo hubiéramos hecho, todos nosotros lo hubiéramos hecho, ¿no? Eso significa que yo ahora tengo la capacidad de ver en este rango, y antes solo podía ver en este rango, y la diferencia entre esto y esto es este dinero. Dicho en otras palabras, y aquí algunos pueden pensar, no, pero eso que estás diciendo es resolución, pero sirve para ilustrar lo que quiero decir. Yo antes andaba solamente con billetes de 100 pesos, y te iba a pagar a ti, tenía que pagar en billetes de 100, pero el trabajo que tú me estabas haciendo, o lo que yo te iba a comprar, no valía ni 100 ni 200, valía 57. Pero yo nada más tengo billetes de 100 y te tengo que pagar en billetes de 100. ¿Cuánto estoy perdiendo? Cada vez que te pago, 43. Porque no tengo otra manera. Ahora estoy trabajando con billetes de 50, ¿verdad? Vamos a suponer que no fueran 57, sino 43, porque si son 53 de 100, yo jodido. Ahora te pago. Es que no sabía dónde iba a llegar. Entonces, ahora te pago con mi billete de 50 y en vez de perder 43, nada más pierdo 7, porque tu trabajo vale 43. Entonces, no es que yo esté ganando dinero, estoy dejando de perder, ¿entiendes? Estoy reduciendo mi banda de error. Y ese es el primer análisis sobre el cual uno puede acometer una inversión, o por lo menos empezar a pensar en una inversión, porque la cuenta de lo que significa el impacto de esa disminución de la banda de error es algo obvio, y de eso viven compañías como Andreessen Horowitz y otras tantas, de darle a los clientes las herramientas para poder hacer esa reducción en la banda de error. Entonces, ese es el último slide. O sea, hay otras cosas aquí como esto que ya vimos, el tema de la conversión a volumen estándar. Realmente ese slide debió haber estado antes. Este era el último slide. Y esto es justamente lo que nosotros queríamos compartir con ustedes desde el punto de vista de balance de masa. Al final hay que hacer un trabajo de ingeniería, al final hay que hacer una evaluación o una actualización de la instrumentación, pero no la vamos a hacer porque voy a ir a un sistema que tiene un error menor. No, yo voy a ver dónde están las causas de mis pérdidas. Y a lo mejor, como el ejemplo que mostramos, la solución no es cambiar de medidor. La solución es mejorar la instalación. Por supuesto, si quitan ese que estaba ahí y ponen uno nuestro, sería mucho mejor. Pero nosotros no vamos a decir eso. Lo que le vamos a decir es, mira, aquí el problema está en la instalación. En el otro lugar, el problema puede que esté en la selección. En el otro lugar, el problema está en mejorar el sistema de medición o el instrumento de medición, porque el que tienes es incapaz de lidiar con esta condición. Entonces hay muchas variantes, hay muchos puntos de mejora, y ese es el tipo de trabajo que nosotros
proponemos hacer para mejorar la información que está subiendo al sistema de balance de masa. ¿Ok? O sea, hasta ahí era mi intervención, pero quisiera oír sus puntos de vista, sus criterios. Yo tengo una consulta un poco referida al último punto, digo, es que cuando me puedo estimar que la información que tengo del sistema es suficiente como para decir, yo hago una evaluación general de todo mi sistema, tengo esta información es la que tengo, cómo yo puedo, no sé más o menos cómo lo hacen ustedes para evaluar cuál es el camino a seguir, si en verdad lo que tengo está ahí en la precisión de mi sistema de medición, o en verdad mi proceso de medición no está siendo súper. Bueno, por la experiencia de lo que se ha hecho hasta ahora, lo que se ha intentado hacer y lo que se había hecho anteriormente, esto siempre parte de la necesidad del cliente. O sea, nosotros no hemos hecho ningún trabajo de este tipo porque se nos ha ocurrido. No, parte de un cuestionamiento que tiene el cliente del desempeño de su balance de masa. Mira, o no me están dando bien los números, o me están dando bien, pero al final hay un tema que no me cierra, me están dando demasiado bien y creo que hay algo que está mal aquí. O sea, siempre se parte de un cuestionamiento del cliente. Y entonces nosotros atacamos esa capa. Las otras capas, hay otras compañías, otra gente que se dedican a analizar esas otras capas. Nosotros nos limitamos a analizar la capa de medición, porque Endress & Hauser es una compañía que se centra en la medición. Entonces esa es la idea. O sea, nosotros, ahora yo no te puedo decir, no, tú tienes problemas con esto y con esto, no. Nosotros vamos a partir de un cuestionamiento que tú estás haciendo de tu base instalada en medición, y a partir de ahí, bueno, hacemos una evaluación y te damos una recomendación. Que puede ser, mira, está todo bien, nosotros no encontramos nada. Pero lo que yo quería mostrar es cuán acuiciosos somos en el análisis. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Son las 5 menos. Ya se tienen que ir, ¿verdad? Porque ustedes terminan a las 4:30. Bueno, yo tampoco quiero presionarlos. Lo que sí quiero es agradecerles el tiempo, sobre todo al señor Jorge, que estuvo desde por la mañana acá, muy activo, haciendo preguntas muy útiles, que nos ayudan a poner el criterio donde debe estar, porque son personas de mucha experiencia, y por eso se lo advertimos al principio que este tipo de intercambio nos enriquece mucho, porque compartir con personas con experiencia siempre es muy bueno, se aprende. Ok, bueno, muchas gracias a todos.